ahí a Nehemías capítulo 13. Verso 6. Nehemías capítulo 13, versos 6 y 7. Yo lo leo, sígalo con su vista, dice así: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Oremos. Bendito Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, el poder estar delante de tu palabra, delante de tu presencia. Te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, que tú estés obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, en este momento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ponle grabar, hijo. ¿Ya lo pusiste? Gracias. Muy bien. Estamos ya por terminar de meditar el libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías se tiene que ver completo como todos los libros de la Biblia. Tenemos que ver el contexto del libro de Nehemías en su totalidad para poder entender todas las partes separadas y todos los versos que están dentro del libro de Nehemías. Hemos estado viendo nosotros estos últimos días un tipo avivamiento del pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías. Lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es acerca de cómo es posible que un pueblo, una persona, una familia, y en este caso el pueblo de Dios, después de haber jurado que iban a cumplir la palabra de Dios, jurado que iban a protestado delante de Dios, que iban a cumplir todos los mandamientos de Dios, después de unos años solamente, se olvidaron inclusive de lo que habían firmado. Ellos no solamente dijeron y perjuraron que iban a cumplir la ley de Dios, y yo me atrevo a decir que del capítulo 8 al capítulo 12, donde meditamos el día de hoy, que estaban ellos dedicando los muros e hicieron alabanza a Dios y cantaron y consagraron todos los muros, yo me atrevo a decir que fue muy sincero, que fue realmente y nació del corazón del pueblo el buscar a Dios de esa manera. Pero increíblemente, el libro de Nehemías termina diciéndonos y contándonos que lo que ellos habían firmado y perjurado que iban a cumplir, en muy poco tiempo, volvieron a cometer el mismo pecado. A través de esto, entonces, vamos a ponernos nosotros en perspectiva para que veamos no solo cómo es el pueblo, sino cómo es el hombre y cómo somos nosotros. Pero al final de la predicación, al último, vamos a ver que nosotros, hermanos, no tenemos excusa. Nosotros no. Tú no. Porque a veces decimos, es que nosotros parecemos al pueblo. No, espérame. Hoy tenemos algo que el pueblo no tenía. Y al último vamos a ver qué es. Vamos a empezar con esto. Nosotros encontramos el contexto y hoy es muy interesante
porque vamos a tener que ver los años y ver el contexto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido diciendo que esta historia de Nehemías se relata ya al último, hermanos, de la historia de Israel en cuestión de la historia en el sentido cuando Dios hablaba y mostraba su palabra y enviaba profetas. El último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Malaquías está fechado aproximadamente, hermanos, es muy aproximado, está en la década, hermanos, de los 20, del 420 al 430. Están dando ese margen, algunos ponen, y yo me incluyo, dentro de el 430 y el 425. Ese es cuando yo doy el estudio de Malaquías y cuando hablo acerca del libro de Malaquías, por lo regular fechamos a Malaquías entre el 430 y el 425 a.C. Este capítulo 13, escúcheme, este capítulo 13 es en el 433 antes de Cristo. O sea, entre Malaquías, el profeta Malaquías, y la historia del capítulo 13, puede ser, no tenemos una fecha exacta porque pues obviamente tenemos mucha distancia de hoy a ese tiempo, pero puede ser máximo 8 años, máximo. Y yo diría que inclusive menos. Ahora, del capítulo 13 a la firma del documento, cuando ellos dicen que van a cumplir la ley, si nosotros regresamos al capítulo 10, acompáñeme. Recordemos que el pueblo pide en el capítulo 8 que Esdras lea la ley de Dios. Y el capítulo 8 dice que ellos cuando se leía la ley lloraban. Algunos lloraban por la ley y algunos lloraban porque entendían lo que decía la ley. Vuelvo a insistir, a mí me parece que esto es totalmente genuino. O sea, sí lo sentían. En el capítulo 10, entonces, capítulo 9, recuerdan toda la historia y cómo Dios ha estado mostrando su misericordia de vez en vez. El pueblo se rebelaba y Dios mostraba su misericordia. Y en el capítulo 9, verso 38, dice de esta manera: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, ¿qué hicieron, hermanos? Una promesa, una fiel promesa. Y la escribieron. En el capítulo 10, verso 1, dice: los que firmaron fueron. Entonces, no solamente juraron delante de Dios, no solamente prometieron a Dios cumplir la ley, no, sino que la pusieron en papel y la firmaron. ¿Quién firmaron? Firmó Nehemías, el gobernador, hijo de Hilcías, y Sedequías. En el verso 2 dice Seraías, Azarías, Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos firmaron que iban a cumplir la ley de Dios. ¿Qué firmaron? ¿Qué es lo que firmaron y prometieron cumplir? Dice el verso 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, los porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar, ¿qué, hermano?
que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, ¿qué? Nuestro Dios. Ahora, no se nos olvide, yo ya les enseñé esto anteriormente y solamente lo voy a repetir de esta manera. El pueblo, cuando llega a Nehemías, lo encuentra en una condición totalmente deplorable, económicamente, políticamente y religiosamente. Terrible. La noticia que recibe Nehemías estando en Susa, capital del imperio persa, es que el pueblo está en gran mal y aprobio. Por lo tanto, yo les he comentado que la causa por la que el pueblo está así es por la relación que tenía en ese momento con Dios. Y les he comentado lo siguiente: cuando Esdras regresa 13 años antes que Nehemías, se encuentra con una situación en Esdras capítulo 9, donde el pueblo, los principales, los sacerdotes y los levitas se habían mezclado con los pueblos de alrededor y estaban cometiendo las mismas abominaciones que esas naciones. Por lo tanto, la situación en la que se encontraba el pueblo era terrible. Vuelvo a insistir, económica, política y religiosamente. A pesar de esa situación del pueblo con Dios, donde obviamente entendemos que era una situación terrible, a pesar de eso, Dios permite y mueve el corazón de un hombre llamado Nehemías para que de Susa, hermano, viajara aproximadamente 5 meses para que pudiera llegar a Jerusalén. 5 meses aproximadamente. Y este hombre, al llegar a Jerusalén, motivara al pueblo para que reedificaran los muros y volviera a su identidad. Eso lo logró. Entonces el pueblo, viendo esa obra terminada, entonces clama a Dios y pide la ley de Dios. Vuelvo a insistir, escuche mis palabras. Yo creo que esto fue totalmente genuino, que nació del corazón del pueblo, el pedir que se leyera la ley, el llorar, porque la ley, estaban escuchando la ley, estaban entendiendo la ley. Y estas firmas que vemos aquí, que firmaron para cumplir la ley, yo entiendo que es totalmente genuino. ¿Qué firmaron? Dice el verso 30. Verso 29, para dar en contexto, que fue dada por Moisés, el siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. Entonces vemos el verso 29, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿sí se entiende? Ellos firmaron. ¿Sí, hermano? Y cuando das tu firma, ¿qué estás diciendo? Te estás comprometiendo, ¿no? Verso 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos a sus hijos para nuestros hijos. ¿Sí se entiende el contexto? Ellos, cuando llega Nehemías, estaban cometiendo esto. Cuando se levantan los muros y piden la ley, ellos entonces entienden que no deben de hacer esto, ¿es cierto? Y entonces a la hora de firmar, se comprometen ¿a qué? A no tomar sus hijas para sus hijos y viceversa. Verso 31. Asimismo, que si los pueblos de las tierras trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día,
santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿De qué está hablando el verso 31? Del día de reposo. El día de reposo era un día que Dios había estipulado para que el pueblo no hiciera nada, pero en el libro de Éxodo entendemos que este día de reposo significaba y era señal entre Dios y el pueblo de que Jehová era quien santificaba al pueblo. Por lo tanto, punto número 1, ellos estaban firmando que ellos ya no iban a dar a sus hijas para los hijos de los pueblos paganos, ni viceversa. Punto número 2, iban a comenzar a cumplir con el día de reposo. ¿Sí explica? Verso 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa ¿de quién? De Dios. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de Dios. Verso 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traer a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestras tierras y las primicias del fruto de todo árbol, y etcétera, etcétera. Vamos al verso 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no, leemos juntos, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Muy bien. Punto número 1. Ellos se comprometieron por escrito y firmaron que no iban a dar sus hijos y sus hijas a los pueblos paganos para que se casaran con ellos, cosa que ellos habían cometido antes, ¿cierto? Ellos se estaban comprometiendo. Punto número 2. Se estaban comprometiendo a respetar y a guardar el día de reposo, así como la ley lo estipulaba. Punto número 3. Que ellos iban a entonces hacerse cargo de las cosas del templo, de la casa de Dios. Iban entonces a proveer todo lo que la ley decía para la casa de Dios, tanto la leña como todas las cosas para que se llevaran a cabo los sacrificios y las fiestas en la casa de Dios. Y al último, Nehemías menciona y dice que firmaron diciendo, y no abandonaremos la casa ¿de quién? De nuestro Dios. Cuando nosotros vemos el capítulo 11 del libro de Nehemías, vemos que la ciudad estaba en realidad desierta, no había gente viviendo dentro de la ciudad de Jerusalén. Ya estaban los muros, pero no había personas viviendo ahí, había muy pocas personas. Entonces hacen un sorteo y dicen quién se va a meter a vivir a la ciudad de Jerusalén. Y en el capítulo 12 hacen una consagración a Dios, dándole gracias a Dios, alabando a Dios por esas murallas y eso que se había reedificado. Vuelvo a insistir, esto, hermanos, es genuino. El problema es que si tomamos nosotros, escúcheme, si nosotros tomamos como un ejemplo
de cómo el pueblo tomó la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios hizo en el pueblo, lo que produjo en el pueblo, etcétera. Si lo tomamos con un ejemplo, el capítulo 13, entonces, ¿cómo lo entenderíamos? Vamos al capítulo 13. Hoy meditábamos, ¿no? Cómo Esdras, cómo Nehemías iban cantando con los cantores, alabando a Dios. No sé cuántos leyeron eso, cuántos meditaron eso. Gloria a Dios, ¿no? Y vuelvo a insistir, es genuino. Pero cuando llegamos al capítulo 13, dice lo siguiente. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Quiénes? Amonitas y ¿qué? Y moabitas. Verso 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. ¿Sí? Esto fue en el libro de Números. ¿Sí? En el libro de Números vemos esta acción tanto de los amonitas como de los moabitas en rechazar y ayudar al pueblo de Dios. Ahora, no está Dios excluyendo a estos pueblos por su raza, no, sino está excluyéndolos por la acción que hicieron con el pueblo de Israel. Ahora, tenemos que entender que a la par, estos pueblos son enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Dice el verso 2, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Por esta razón, Dios prometió y juró que no entrarían dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién es Tobías, hermanos? ¿Cómo se le dice a Tobías? Este Tobías que estuvo en contra de Nehemías y del pueblo, ¿no? ¿Sí se acuerda o no? ¿Cómo se le decía a este hombre? ¿No? A ver, vamos al capítulo 4. O al capítulo 2, hermanos. 2. Verso 10. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, ¿el qué? El siervo, ¿qué? Amonita. Ahora, ¿usted se acuerda? Este Tobías había emparentado con el pueblo de Israel y se había opuesto a la edificación de los muros. Esta persona era una persona influyente dentro del pueblo. Los principales del pueblo tenían relación con él. Pero no solamente él. Ahora vemos que Eliasib, que era el sacerdote en ese tiempo y que estaba encargado de las cámaras en el templo, emparentó con él. Y miren, vamos al 13, capítulo 13. Verso 4 dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Dijimos que Tobías es ¿qué, hermano? ¿Era qué? ¿Y se acuerda qué era lo que decía la ley? Según el capítulo 13, verso 1 y verso 2. Que los amonitas y moabitas no tenían que entrar en el... pero ahora vemos a un sacerdote que emparenta con un amonita. Pero no termina ahí. Verso 5.
y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda del sacerdote. ¿Sí se entiende lo que está diciendo aquí? Dice el verso 5 que le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes que las ofrendas. Imagina, para guardar las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, ¿cómo ha de haber estado esa cámara? Ahora, ¿dónde está esa cámara? ¿Dónde? En el templo. Por eso quiero que usted dimensione lo que estamos viendo. El pueblo lloró cuando le leyeron la ley. El pueblo exclamó la misericordia de Dios en el capítulo 9 diciendo: el Señor es misericordioso, siempre el pueblo ha pecado y Él lo ha perdonado, es tardo para la ira y grande en misericordia, y lo repite una y otra vez. Y en el capítulo 10 lo plasman en papel y lo firman y dicen: nosotros juramos y protestamos por el Señor que vamos a cumplir la ley de Dios. Y dice todos los que firmaron, ¿no? Y en el capítulo 12 todos cantaban, ¿o no? ¿Sí o no, hermanos? A ver, capítulo 12. En el recuento de todos los que estaban ahí, tanto levitas, miren lo que dice aquí en el verso 22. Los levitas en el días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jesúa fueron inscritos por jefes de familia, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, este Eliasib es el mismo que vemos en el capítulo 13, que emparenta con Tobías y le edifica o le permite vivir en una cámara donde se guardaban todos los utensilios, los diezmos del grano, etcétera, etcétera. ¿Dónde? En el templo. Verso 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Vuelvo a insistir. A ver, miren, vamos a hacer cuentas. Esdras llega en el 458 antes de Cristo. 13 años después, en el 445, llega Nehemías. 13 años después. Cuando llega Nehemías, se reedifica el templo. Se reedifican las murallas, aproximadamente en unos 50 y tantos días. Después de eso, el pueblo entonces pide que se lea la ley y hacen todo, firman, consagran el muro, etc. Vamos a pensar que fue aproximadamente en unos 2 años, 3 años. Esto es vamos a suponer, ¿sí? Cuando vemos esto de Nehemías, que tuvo que regresar y pedir permiso otra vez y volver a regresar a Jerusalén, yo les dije que es el 433. $433 aproximadamente. O sea, estamos hablando de unos 5, 6 años, vamos a poner 10 años. Pero todavía, hermanos, estaba Nehemías con ellos hasta esta fecha. Cuando Nehemías se va, dice que al cabo de unos días pidió permiso al rey, verso 7, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración ¿a quién? A Tobías. Entonces esto lo hizo Eliasib cuando
Nehemías se fue, ¿no? Y al momento de regresar, Nehemías se entera de lo que está haciendo este Eliasib. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue, perdón, hermanos. Nehemías, perdón. Nehemías se va, regresa y encuentra en el verso 7, para volver a Jerusalén, dice: y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Dónde? Yo sé que usted no es espantado, ¿no? Usted no es espantado. Pero esto es para qué, hermano. A ver, dimensiónelo. Por un momento quiero que lo dimensione. O sea, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa? O sea, quiero que lo entienda. A ver, Eliasib era un sacerdote. ¿No había más? ¿Cuántos firmaron? ¿Cómo cuántos había? Muchísimos. O sea, ¿cómo es posible que este hombre le permita a este Tobías, que aparte de que era enemigo del pueblo, declarado, y que se había opuesto al pueblo y a Nehemías para que reedificara los muros, este hombre sabía que en la ley de Dios, escúcheme, que en la ley de Dios, la cual ellos habían leído, y decía claramente que ningún moabita y amonita podía pertenecer al pueblo, mucho menos, hermano, vivir en el templo. ¿Sí se explica? Entonces yo quiero que usted entienda, ¿qué juraron ellos? ¿Qué juraron y perjuraron cumplir? La ley de Dios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que vemos aquí que está pasando? Ahora, usted podrá decir, es que es un sacerdote, que los demás a lo mejor no estaban así. A ver, todavía no terminamos la predicación. Estamos viendo a uno, ¿no? Vamos a terminar de ver verso 8 dice: y me dolió en gran manera. Claro, es obvio, ¿no?, que le haya dolido a Nehemías esto. ¿Por qué? ¿Por qué le dolió? A ver, quiero que lo entienda. ¿Por qué? Imagínese Nehemías, todo lo que hizo, todo lo que estaban con una echando la mezcla, y con una mano estaban echando la mezcla y con el otro la espada, porque estaban los enemigos comploteando para deshacer todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces Dios permite que se reedifique, y entonces el pueblo pide la palabra, y ya me imagino a Esdras y a Nehemías diciendo: wow, esto es increíble, la forma en que están respondiendo es tremenda, no lo puedo creer, gracias Señor por lo que estás haciendo. Y el pueblo se junta a una y dice: ahora sí vamos a cumplir la ley, y lo ponen por escrito y le dicen: ¿tú le entras? Y le dijeron: sí, yo firmo. ¿Dónde? Aquí, fírmale. Y todos firmaron. Vea lo que le estoy diciendo. Sé que estoy siendo bien sarcástico, pero es que es increíble lo que estamos viendo. Y así termina el libro de Nehemías. Hubiera terminado en el capítulo 12. Si hubiera terminado en el capítulo 12, ¿qué hubiéramos pensado? No, hombre, es un avivamiento tremendo. Pero Nehemías nos deja ver, y más bien Nehemías, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver que ese momento en el que ellos pidieron la palabra fue pura y puritita emoción. Porque así somos, ¿no? ¿O no? Cuando
nos llega algo y cuando vemos que Dios hace algo, entonces estamos pero encendidos. Pero llega el momento en el que la euforia, la emoción baja, ¿no? Dice el verso 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí, ¿qué? Los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Verso 10. Entonces encontré asimismo que las porciones para los levitas que no habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio, habían huido cada uno ¿a qué? A ver, ¿a qué se habían comprometido ellos? No se habían comprometido a dar todo lo que necesitaba la casa de Dios para que se mantuviera, para que los levitas y sacerdotes tuvieran lo suficiente, para que ellos cumplieran con la ley de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y Nehemías se fue, y cuando regresa, ¿qué ve? Una monita viviendo en el templo. Se habían olvidado de, imagínense, entonces los levitas se habían ido, porque como no había sustento, entonces ellos ¿qué hicieron? Se tuvieron que ir, ¿a dónde? A sus tierras, a trabajar, y entonces, ¿quién ministraba en el templo? Tobías. Tobías les decía, vamos a hacer un culto, ¿qué les parece? Un servicio. Y Tobías, al ser amonita, pues él no adoraba a Jehová, sino adoraba a otro Dios. Entonces ya se imaginará el descuido total de la casa de Dios, ¿no es así? Y dice aquí, ¿no? Verso 11, leemos juntos, vamos a leer juntos el 11, dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. A ver, ¿qué dijeron ellos, hermano, en el capítulo 10? A ver, capítulo 10, verso 39. En la última parte, cuando ellos se comprometen a dar primicias, a dar hasta la leña, a dar todo lo que se necesitaba para los sacrificios, para las ofrendas, para las fiestas, en la última parte, ¿qué dice? Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Y no lo firmaron, hermanos? ¿Sí lo firmaron o no? ¿Y entonces? Capítulo 13, Nehemías se va, regresa, y cuando regresa se encuentra con que la casa de Dios está abandonada. Ah, no, pero no completamente. ¿Saben quién estaba ahí? Tobías. Estaba cuidando, era el guardatemplo. Híjole, no sé si no le da escalofrío de pensar esto, hermano. Verso 12 dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite y a los almacenes, y puso por mayordomo a ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Metanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y miren lo que termina diciendo Nehemías, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. Verso 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. A ver, también, ¿qué habían jurado?
¿No juraron ellos, hermano, y firmaron que iban a respetar el día de reposo? ¿Y qué vemos aquí? Que no. Ahora miren, verso 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No lo habían jurado? ¿No lo habían firmado? Entonces, paulatinamente, hermanos, paulatinamente, eso se fue perdiendo. Por eso es muy malo, escúcheme, es muy malo tomar como ejemplo al pueblo de Israel en el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 de Nehemías. Tomar al pueblo como un ejemplo de cómo se debe de adorar a Dios en el capítulo 12, es lo peor que podemos hacer. Dios siempre ha sido misericordioso, Dios siempre ha mostrado su misericordia, pero eso que ellos hicieron, ellos mismos están haciendo esto en este momento. Eso es lo que nos quiere decir el libro de Nehemías. Ese mismo pueblo que firmó, ese es el mismo pueblo que cada una de las cosas que prometió cumplir y jurar cumplir, está haciendo las mismas cosas. Ahora, vuelvo a insistir, ¿era genuino lo que ellos estaban haciendo? Sí, en el momento era totalmente genuino. Pero esto nos demuestra que eso fue simple y llanamente emoción. Dice el verso 19: sucedió pues que cuando iban oscureciendo en las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no se abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeren carga. Verso 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Cómo? ¿Qué dice este verso 23? Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. ¿Sabe qué es la ciudad de Asdod? Asdod es una ciudad, hermanos, de los filisteos. ¿Y a poco no en la Biblia siempre los filisteos eran bien buena onda con los judíos? ¿A poco no, hermanos? ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro que no, eran sus enemigos. Pero vemos aquí que estos hombres tomaron mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué habían prometido ellos, hermano? No les vamos a dar a nuestras hijas, ni nosotros vamos a tomar a sus hijos, a sus hijas. Verso 24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Verso 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, aronita. ¿Se acuerdan de Sanbalat? Sí, era también uno de los que se levantó junto con Tobías. Bueno, estos estaban metidos hasta en la sopa, ¿no?
dice, por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y cada uno a su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ellos firmaron que iban a cumplir la ley de Dios y poco tiempo después se va Nehemías y cuando regresa se encuentra que lo mismo que habían jurado cumplir es lo mismo que ellos estaban transgrediendo. Habían prometido no dar a sus hijas ni tomar a sus hijos para sus hijas y es lo mismo que vemos que estaban cometiendo. Habían prometido cumplir con guardar el día de reposo y era lo que estaban dejando de cumplir en el capítulo 13. Habían prometido que se iban a encargar de todas las necesidades del templo y no iban a abandonar la casa de Dios y es lo primero que se encuentra Nehemías cuando regresa. Y entonces Nehemías hace este acuerdo, ¿no? Y entonces dice, y limpié a los extranjeros, ¿no dice? Y entonces organizó todo lo del templo y así termina el libro de Nehemías. Pero tiempo después, el Señor envía a un profeta llamado Malaquías. Dijimos que esta fecha es aproximadamente en el 433. Y Malaquías está fechado entre el 430 y el 425. Quiere decir que pueden ser entre 8 años a 3, 4 años de diferencia entre este capítulo 13 de Nehemías y el libro de Malaquías. ¿Y qué es lo que dice Malaquías? A ver, acompáñeme. El último libro de la Biblia. Recuerde que su Biblia no está organizada cronológicamente, ¿sí? Mire el reclamo de Dios para el pueblo. Dice, el hijo honra al padre, verso 6, Malaquías 1, verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová, ¿qué? Es despreciable. Ahora leemos el verso 8, dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, es la misma generación que firmó. Es la misma. Se fue Nehemías y cuando regresa ve un desastre. Estaban cometiendo las mismas cosas que ellos cometían desde antes de que Nehemías llegara. Cuando llega Nehemías, ellos prometen cumplir la ley de Dios y cuando él se va y regresa, están cometiendo los mismos errores, los mismos pecados delante de Dios. Nehemías entonces se encarga de pulir todas las cosas antes de volverse a ir. Pero después de unos años, a través del libro de Malaquías, nos damos cuenta que el pueblo volvió a cometer los mismos errores. Capítulo 2. Verso 7.
Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacer acepción ¿de qué? De personas. Verso 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. ¿No vemos lo mismo? ¿No vemos los sacerdotes despreciando las cosas de Dios? El pueblo ofreciendo lo peor de las cosas de Dios. Entonces, en ese momento era definitivamente un desprecio por las cosas de Dios. No existía la consagración a Dios. No cantaron, no marcharon cantando al Señor y dándole gracias porque las murallas estaban levantadas. Son los mismos que estuvieron diciéndole al Señor, diciéndole a Esdras: háblanos de la ley, muéstranos la ley. Los mismos que lloraron son los que estaban viendo esta situación. No dijeron que iban a cumplir en llevar todas las cosas al templo, ¿no se acuerdan? Y no, Nehemías cuando llega hace todo eso y pone cada quien en el templo para que el pueblo vaya y ofrende y dé sus diezmos, ¿sí se acuerdan? Bueno, capítulo 3 de Malaquías, Malaquías 3, verso 10. Verso 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué es lo que le está reclamando Dios aquí? ¿Qué le está diciendo? Ya no había diezmos, ya no había ofrendas. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Un desinterés totalmente por las cosas de Dios. Hoy yo me puse a pensar, hermanos. Leíamos el capítulo 12 en la meditación y dije: Señor, ¿cómo entender, cómo comprender cómo este pueblo en ese momento estaba tan entregado a ti, podemos decirlo así, que cantaba y se humillaba delante de Dios, y todos los cantores, imagino, alabando al Señor, y yo me imaginaba y se me ponía la piel chinita? Dije: así debe de ser. Pero le damos vuelta a la página y vemos una cosa terrible. Y vemos que Nehemías vuelve a componer la situación, y tiempo después el pueblo vuelve a cometer lo mismo. Y entonces la pregunta es: ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Falló la palabra? ¿Falló Dios? Hermanos, entonces, ¿quién falló? Por eso, usted tiene que entender el mensaje del Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo termina Malaquías? Capítulo 4, verso 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá, ¿quién, hermano? El sol de justicia. Y en sus alas, ¿qué va a traer? Salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, ¿qué viene? ¿Cómo termina el libro de Malaquías? Viene un día, el día ardiente como un horno, el día de Jehová. Y el día de Jehová viene desde dos perspectivas. Primero, va a traer juicio.
¿Sí dice, no? Y quemará como estopa a todos los soberbios. Pero por otro lado, va a traer salvación. ¿Para quién? Para aquellos que le teméis y que temen el nombre de Jehová. ¿Sí? ¿Pero en quién? En el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿De quién está hablando aquí? Dice, fíjense lo que dice el verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. ¿A quién va a enviar? No, va a enviar al profeta Elías. ¿Sí? Y vamos al capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Mateo. Mateo 11. Capítulo 11. Perdón, hermanos. Perdón. Capítulo 11 de Mateo. Ajá. Verso 14. Dice el verso 10, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envié mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este Juan el Bautista, hermanos, es el Elías que había de venir, quien iba a anunciar el día del Señor. Ahora, este Juan el Bautista, hermanos, ¿qué predicó? ¿Qué predicó? Que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Pero ahí en Marcos capítulo 1, quisiera que vayamos. Marcos capítulo 1. Unos versos más, hermano, y terminamos. Quiero que entienda la idea. Verso 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Verso 8, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, hermanos, es este Espíritu Santo, la obra de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Y mire lo que dice del Espíritu Santo en Ezequiel capítulo 36. Último pasaje, hermanos. Ezequiel 36. 36:26. Dice el verso 25, desde el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Por qué termina el libro de Nehemías de esa manera? ¿Y por qué termina Malaquías diciendo eso? Nos recuerda algo, hermanos. El hombre por sí mismo, solito, el hombre por sí mismo no puede sujetarse y someterse a la ley de Dios. No puede. Lo que va a hacer ese hombre es seguir la ley de Dios y buscar a Dios según su carne, por momentos, por euforia, porque tiene ganas. Así es el hombre. Pero la Biblia nos muestra que el diagnóstico que da Dios es exactamente: el hombre por sí solo no puede, entonces envío yo a Cristo, su obra y el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos lleve a cumplir a nosotros ahora la ley de Dios, la palabra de Dios. Por eso usted no tiene excusa. O tiene excusa para decir que si usted no está viviendo bajo la voluntad de Dios y está dando tumbos siempre para un lado y para otro, y está usted prometiendo cosas para Dios y al poco tiempo se olvida, que usted está nada más en predicaciones motivacionales que se le da y se le anima y diciendo: ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vieran cuántas veces he escuchado ese ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya me he cansado de escuchar eso. De verdad se los digo, si 100 veces no lo he escuchado yo por parte de personas cristianas en mi vida como pastor, es poco, hermano. Ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Personas que el domingo me dijeron: ahora sí vengo, voy a ir el miércoles, no están aquí. Ahora sí, ahora sí. Imagínense si firmamos. Pero lo peor de todo, escúcheme, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿O no? Y dice el libro de Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. ¿Se puede cantar? ¿Se puede alabar a Dios por emoción? ¿Se puede inclusive llorar por la palabra? Sí. ¿Se puede fingir, a lo mejor con todo corazón, ¿no? Decir: ahora sí lo voy a hacer. Pero si no somos unas nuevas criaturas, si Dios no ha cambiado nuestro corazón, si no somos nuevas personas, si Dios no ha llegado a nuestras vidas, si no verdaderamente hemos reconocido a Cristo como Señor de nuestras vidas, estamos luchando y tratando de cumplir la ley de Dios humanamente, con nuestra carne. Y por eso estamos así, haciendo las cosas por emoción. Así es. Así es, hermano. Así termina el libro de Nehemías, mostrándonos la radiografía del hombre tratando de agradar a Dios por sus fuerzas, sin el conocimiento de Dios, sin el Espíritu de Dios en su propia carne. Por un momento está bien entregado y llega un momento en el que se olvidó de todo. Viene alguien más y lo motiva, y otra vez por un ratito, y después se le olvida. Y otra vez, y así, y así, y así, y así. Y usted ve, hermano, 1000 años de que el pueblo salió de Egipto.
¿Y sabe cuántas veces se repitió esta historia? Muchísimas. ¿Cuántos estamos viviendo así? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, te lo prometo. No, no te lo juro porque soy cristiano, me dicen. Pero ahora sí. Es que los cristianos no podemos jurar, ¿no? Hermanos, hay gente que me dijo, ahora sí voy el jueves, voy el miércoles. Ahora sí voy a venir el miércoles. No está aquí. O sea, no lo estoy cotorreando. En serio. No está aquí. Así es. Es el diagnóstico que Dios nos da. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su presencia verdaderamente esté en nosotros, su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos no de momentos, sino siempre nuestra vida esté entregada a Dios, siempre. Podemos flaquear, sí, podemos estar débiles, sí, pero no vivir así. Por momentos sí, luego no. Por momentos sí, luego no. Estoy contento, alabo a Dios. Estoy triste, ya no quiero venir a la iglesia. Así estamos. Eso no es una vida del creyente. El Espíritu Santo está obrando en nosotros y Él es el que nos permite y nos convence para ir a la palabra del Señor. Oremos a Dios para que la palabra del Señor esté en nosotros. Porque este pueblo lloró, firmó, recordó la palabra, recordó lo que Dios hizo, todo, y al final se le olvidó.